La experiencia que el estudio jurídico Castillo y Asociados, o mi persona directamente como director del estudio, eh, no es amplia. Tenemos en el mercado más de 4 años como abogados penalistas. Entre nosotros somos 4 abogados y asistentes que pertenecen a la firma. Nosotros estamos apasionados en sí en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Por ende, nosotros queremos emplazar, ya se me ha ido todo esto. Nosotros queremos emplazar todo lo que nosotros hemos conocido hasta el momento. Bien, a ver, la primera pregunta que nosotros realizamos es la siguiente. ¿Qué es un litigio? ¿Qué es litigar? ¿Cuál es el objetivo de generar, de que nosotros nos paremos en un tribunal, vayamos a una comisaría, cuando un cliente viene, por ejemplo, y nos dice, doctor, he cometido un delito de connotación sexual, cuando nosotros privamos de la vida de una persona o robamos algo, ¿no? Nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nosotros tenemos que ir a la comisaría? ¿Qué debemos de decir? ¿A quién debemos de acercarnos? ¿Cómo formar nuestro plan? Porque como sabemos, todo el mundo tiene un plan para que algo nos salga bien, para tener buenos resultados. Necesitamos nosotros un proyecto, un plan. Así como las personas de mal vivir, los ladrones, tienen un plan para conseguir un objetivo, nosotros también tenemos que tener un plan. No los quiero aburrir, estimados doctores, tanto de esta plataforma, y estoy muy agradecido con Lex Academy Perú y el coordinador académico, el doctor Nilton Joel, que es un gran amigo, que lo conozco ya años. Eh, y también me atrevo a decirles que me dio el permiso también de hacer un live por TikTok, y hay una comunidad también que me está viendo. De todas formas, aprovecho el agradecimiento sobremanera que tengo con ustedes por su tiempo. Em, no los quiero aburrir, doctores, con teoría. Directamente quiero ir a la práctica. Acá atrás yo tengo una pizarra. Por el tema de los casos no hemos podido hacer las diapositivas, pero lo voy a hacer mucho mejor que aún teniendo diapositivas. Un litigante, o hablar de litigio penal, es un arte. Así como una persona es un músico, un guitarrista, por ejemplo, que hace cantar a la guitarra, necesita de unas ciertas habilidades. Dentro de esas habilidades, podemos observar que atrás de ello hay un recorrido, hay muchas clases, hay noches para los músicos que de repente me están viendo ahora, que te salen callos en los dedos, incluso como guitarrista. Como guitarrista incluso te salen callos, dile que no me llame ese nombre. Eh, pero se sufre para que en un momento se pueda como llamarse músico, pues, ¿no? Igual que ser músico, igual que ser un artista, igual que ser un pintor. Por ejemplo, el pintor lo que hace es matizar la pintura. O sea, no basta con que yo soy abogado hoy día y mañana digo, pues soy un abogado penalista litigante. O lo mismo decir, me llama mucho la atención la pintura, los cuadros. Así que yo a partir de mañana me considero pintor, me considero músico. No se trata de eso. Ojo, que tampoco es un límite alto que no se pueda conseguir. Este límite, si bien es cierto, uno no nace ser abogado litigante, pero en cierta forma tú te puedes crear, te puedes realizar, materializar para que tú puedas en un momento decir soy abogado litigante. Bajo esos extremos, bajo esos extremos, eh, el litigio es un arte propiamente porque, como dice Benji Espinosa Ramos, existe la retórica, la oratoria, para que obtener como objeto disuadir a un juez para que éste mismo pueda darte, eh, por ejemplo, a tu argumento, el fundamento que corresponda. Para ello, este, déjenme contarle, por favor, doctores, el día, hace una semana, nosotros hemos tenido un caso muy interesante. En este caso, lo que nosotros hemos realizado es
Ha venido un cliente, nos dijo, doctores, necesitamos que nos represente por un delito de estafa agravada. En primer orden, nosotros nos preguntamos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que empecemos a hacer una defensa. La dogmática llama, metodológicamente hablando, llama la teoría del caso. La teoría del caso es aquel plan que nosotros vamos a utilizar para poder disuadir al juez, para poder convencer al juez y que nos dé la respuesta que nosotros estamos buscando. Para ello, si ustedes me lo permiten, y doctora, pues Zoom, no sé si me puede confirmar, por favor. Yo quiero utilizar esta pizarra, pero creo que se ve al revés. No sé si se puede observar o me puede confirmar, por favor. Sí se ve bien, doctor. Se ve bien. Sí, todo correcto. Muchas gracias. A ver, en esta pizarra está, quiero que me digan si está al revés, si se ve como espejo, me parece. No se A ver, ve. por ejemplo, si yo pongo abogados penalistas, ¿no? Se ve bien. ¿Se, se puede leer correcto? Sí. Perfecto. Vamos a iniciar entonces, doctores, de esta forma. En el TikTok también se ve chévere, ¿no? Sí, se ve bien, ¿no? En el TikTok. En el TikTok, sí. Ya, perfecto. Iniciamos con lo siguiente, doctores. Miren, para que nosotros empecemos con un plan, muchas gracias, Rocío. Un plan, incluso empezar a armar nuestra teoría del caso. Primero, la teoría procesal general del derecho nos habla de tres cosas: hecho, derecho y prueba. ¿Ya? Vamos a utilizarlo en esta forma de acá, en un triangulito. Hecho, derecho y prueba. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle fundamento a ese hecho, derecho, prueba, ya de esta forma. Cuando le damos fundamento, ya se convertiría esa palabra y se podría denominar fundamentación fáctica. Segundo, la fundamentación jurídica. Y tercero, la fundamentación probatoria. Bien llamado por el abogado Benji Ramos Espinosa, el mismo que nos dice esta trilogía que necesita el derecho procesal penal para que nosotros podamos conseguir un éxito en nuestro caso. En este fundamento fáctico, que en pocas palabras se resume en los hechos, tenemos que tener las siguientes consideraciones. En los fundamentos fácticos, o sea, de hecho, o sea, tener en consideración los hechos, es primero hacernos la siguiente pregunta. Por ejemplo, o hacernos, claro, la siguiente pregunta. ¿Cómo, cuándo, dónde, en qué circunstancias, desde cuándo, hasta cuándo, quién o hacia quién? Primero tenemos que determinar esto para realizar nuestra teoría del caso. Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestro estudio jurídico, viene una persona que le han privado de sus bienes patrimoniales, en este caso un celular, primero tenemos que preguntarnos, para obtener estos fácticos, cómo lo ha realizado, quién lo ha realizado, a quién ha materializado pues este acto ilícito, dónde, en qué circunstancias, desde cuándo, hasta cuándo, de qué fecha y a qué hora. Bien llamado por la doctrina jurisprudencial como una imputación necesaria. Muy diferente a la imputación concreta y o necesaria también, o suficiente. Entonces, en estos fundamentos fácticos, nosotros vamos a empezar con la fiscalía. Primero tendría que decirnos como una imputación suficiente, tendría que decirnos cómo lo ha realizado, cómo, cuándo, desde cuándo, en qué circunstancias, hasta qué circunstancias. Eso es, valga la redundancia, la imputación necesaria. Segundo, en la imputación jurídica tenemos que tener bien en claro el tipo penal. El tipo penal. Estamos hablando ahora del delito contra el patrimonio. Se puede ver bien acá, en esta plataforma. El delito patrimonio en la modalidad de robo agravado. Bien, tenemos que, un ejemplo, Diego subió a una combi el 1 de enero del 2025 y acto seguido, viendo que la agraviada tiene un celular a la vista y Diego, queriéndose apoderar de ese bien que es ajeno,
trata de sacarle de su cartera, pero antes amenazándola con un arma o con una, ya, vamos a llamarlo con arma de fuego. Se baja Diego, siendo 1 de enero del 2025 y se retira del lugar. Tenemos los hechos, perfecto. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta la fundamentación jurídica. ¿Cuál es la fundamentación jurídica? El tipo penal. ¿De qué estamos hablando? De robo agravado. Entonces, para que nosotros podamos subsumir los fundamentos fácticos, tenemos que tener en claro qué es el delito de robo. Lo primero que estamos viendo es que el Ministerio Público, vamos por esa parte, el Ministerio Público ya tiene que tener en conocimiento o en concordancia dónde, cuándo, cómo han pasado las cosas. Acto seguido lo va a subsumir al tipo penal. Como nosotros sabemos, en el tipo penal existe elementos del tipo objetivo como elementos del tipo subjetivo. Una vez que nosotros tengamos la subsunción de los hechos a la norma, recién vamos a poder pasar a los fundamentos probatorios. En los fundamentos probatorios, queridos amigos, doctores, tenemos que tener en cuenta que no basta con que la fiscalía tenga los hechos como una imputación necesaria ya de forma descrita correctamente, acto seguido la subsunción como fundamento jurídico, perfecto. Necesitamos ahora pruebas, elementos de convicción o medios de prueba, que son cosas muy distintas que ahorita lo voy a explicar, para que puedan subsumirse, para que puedan tener un respaldo, para que puedan tener una corroboración, como dice el Acuerdo Plenario de 2005, para que puedan tener una verosimilitud. En esta verosimilitud vamos a tener recién el fiscal una corroboración, para que en estos fundamentos probatorios, como puede ser pruebas documentales, pruebas materiales, que en el ejemplo es la pistola, órganos de prueba o la prueba testimonial, que puede ser testigos, las puedas documentar propiamente con el médico legista también, lo que va a hacer estos medios de prueba van a dar sintonía a todo esto. En conclusión, doctores, lo que yo quiero indicarles es que para que nosotros formamos la teoría del caso tenemos que tener en cuenta estos tres objetos. Bien en claro. No podemos tener solamente dos de los tres o solamente uno. Imagínense que no tengamos los fundamentos fácticos y solo nos quedemos con los fundamentos jurídicos y con los fundamentos probatorios. Es decir, tenemos el tipo penal como fundamento jurídico, que es el robo agravado, y tenemos el fundamento probatorio, perfecto. Pero no hay un hecho descrito, no hay un hecho como una imputación necesaria que necesita el fiscal atribuirle a una persona. Como hemos indicado los elementos del fundamento fáctico, no tenemos un quién, no tenemos a quién, no tenemos un bien jurídico protegido, no tendríamos dónde, no tendríamos cuándo, y esos datos, como una imputación, valga la redundancia necesaria, necesitaríamos. Imaginemos que no tenemos la fundamentación jurídica. Ahí estaríamos hablando de que no tenemos un tipo penal. Imaginemos que no tenemos el fundamento probatorio y solo tengamos el primero y el segundo. Tenemos el primero, la descripción de los hechos, segundo, la fundamentación jurídica, pero no podríamos corroborarse. Bien, en los siglos 3, 12, 13, y esto lo traigo a colación porque hemos tenido el agrado de nosotros visitar a Barcelona, España, nos han enseñado cuál es la valoración que debe recibir, que debe de tener un juez. En los siglos 12, 13, les cuento más o menos, los jueces lo que hacían era discernir o resolver en base a su experiencia, como ahora lo llamamos las máximas de la experiencia, mediante aspectos subjetivos o juicios de valor que hacía el juez, sentenciaban a las personas. El primer medio de prueba que existió, perdón, en el mundo era el interrogatorio. Y lo que pasaba acá, que en el interrogatorio decía, a ver, por tu forma, por tu apariencia, de repente, si eres robusto, moreno, tienes las cejas, no sé, grandes, los pómulos hinchados, ¿no? Solo verte, tú ya deberías ser condenado. Eso es lo que era antes. Por eso que nosotros tenemos en consideración el jury y pro jury, que eran los elementos que antes se requerían para sentenciar a una persona. Los años han ido pasando, doctores, y hemos tenido juristas que nos han ido aportando para que una persona no sea sentenciada injustamente.
Al principio, como he mencionado, se sentenciaban así a las personas, solamente por la apariencia. El juez hacía un juicio de valor y aparte del juicio de valor le atribuía un delito y estaba sentenciado. ¿Ya? Hoy por hoy, nosotros de forma metodológica, tanto Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, tenemos esta teoría, pero no lo sabemos aplicar. Y lo correcto es que podamos aplicarlo en este sentido. Ojo, no basta con decir fundamento fáctico, fundamento jurídico y fundamento probatorio. Ojo, ¿ya? Porque muchos dicen, incluso hay acusaciones de la fiscalía que indican, por ejemplo, en fundamento jurídico, Diego mató, Diego mató o le dio fin a la vida de una persona. Perfecto. Esa es la fundamentación fáctica, señor juez. Yo en mi acusación indica eso. En la fundamentación jurídica, pues está el artículo 106, el del Código Penal, pues ahí está. Y la fundamentación probatoria, pues que existe el acta de defunción, existen las cámaras de videovigilancia donde ve que le da fin a la vida de una persona y ya tenemos todo eso. Lastimosamente, hoy en la actualidad, en la realidad, vivimos con ese tipo de acusaciones que existe una infracción a la garantía constitucional de carácter procesal, en la cual el Ministerio Público lo que hace es hacer este tipo este, de atribuciones en su acusación. Pero ustedes, como abogados litigantes, tienen que seguir esta trilogía, como lo llama Benji Espinosa Ramos, y hacer de que se respete cada una de ellas. Valga la redundancia, no quiero demorar más en este tema. Lo primero es de que haya una imputación necesaria. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué fecha? ¿En qué lugar? ¿Cómo ha realizado eso? ¿Cómo Diego ha dado fin a la vida de otra persona? El 1 de enero del 2025, utilizando un arma, hechos circunstanciales, hechos antecedentes, hechos concomitantes y hechos posteriores, dando, haciendo un honor al artículo 349 del Código Procesal Penal. Bien, ahora, nosotros teniendo bien claro cuál es nuestro plan, cuál es la teoría del caso que debemos seguir, hecho, derecho, prueba, la pregunta sería, oye, ¿y cómo yo lo implemento? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? O sea, tengo bien claro que es el hecho, derecho, prueba, pero ¿cómo armo la teoría del caso? Y antes de ello, existen dos tipos de defensa. La primera, como defensa técnica, ojo, y antes de pasar eso, hemos indicado que el Ministerio Público tiene que tener, valga la redundancia, los hechos circunstanciales bien específicos, haciendo un honor a la imputación necesaria, el fundamento jurídico y probatorio. Nosotros, como abogados, tenemos que hacer todo lo contrario a ello, o sea, contradecir a eso. Por ejemplo, señor fiscal, no existe unos hechos circunstanciados y no hay una descripción correcta de los hechos. Segundo, el delito que supuestamente la fiscalía está investigando, estos hechos no no es un delito. Por eso existe el artículo 6, excepciones de improcedencia de acción que podemos utilizar como un mecanismo medio de defensa. Y por lo tanto, el hecho probatorio, nosotros como abogados técnicos podemos cuestionar todos los medios de prueba que tiene la fiscalía. Uno, cuando no son útiles; dos, cuando no son pertinentes; y tres, cuando no son idóneos o conducentes. Pero ahora se hace la pregunta, ¿no? Eh, Nosotros, ¿cómo podemos empezar a realizar nuestra defensa técnica? Existe dos tipos dogmáticamente hablando, de defensa que podemos utilizar. La primera, se mira bien, ¿no? La primera es una defensa técnica pasiva y la segunda puede ser una defensa técnica activa. La primera pasiva, o también denominada negativa, la activa también denominada positiva, es de la siguiente forma. Vamos a empezar por la acá de acá. Una defensa técnica activa es que el defensor técnico penal, lo que va a hacer, el defensor técnico penal lo que va a hacer es tener una hipótesis, porque como ya hemos visto, el Ministerio Público, para construir su caso, referente a su teoría del caso, va a tener una tesis. Esta tesis lo que va a hacer es demostrar
como fundamento fáctico de derecho y prueba, ya, como fundamento fáctico, hecho y prueba, lo que va a demostrar es de que esta persona se le puede atribuir este resultado típico porque ha vulnerado ese bien jurídico protegido. Entonces, lo que nosotros tenemos que indicar es, oye, tengo otra tesis, ya que se debería considerar. En el momento de una etapa de juicio, enchúfalo de nuevo, por favor. En una etapa de nuevo de juicio, se va a considerar. Por ejemplo, el Ministerio Público lo que hace es indicar que existe homicidio. Para que nosotros tengamos una teoría alternativa y cuestionar ello, podríamos decir que nosotros estamos ante una figura de legítima defensa, ¿sí o no? Para entender ello, quiero que por favor se considere esta línea, ¿ya? En esta línea nosotros consideramos, por ejemplo, que tenemos 6 medios probatorios, ¿ya? Por ejemplo, medios probatorios como órganos de prueba, prueba testimonial, prueba material de un cuchillo, tenemos prueba documental, prueba material, claro, como se ha indicado, y los órganos de prueba, ¿no? En el extremo de pasiva, ¿ya? Antes de entrar a la pasiva, en el tema de activo, una defensa activa es que nosotros vamos a decir, perfecto, el Ministerio Público, el elemento de prueba, el primero, o el medio de prueba el primero, perfecto, no lo niego. Existe un cadáver, existe un muerto, perfecto. Segundo, tenemos un arma de fuego, no podemos negarlo, perfecto, sí, sí existe, ¿ya? Existe videos donde Diego mata a otra persona, perfecto también, sí existe. Pero la tesis, no estoy negando nada de tus medios de prueba, Ministerio Público. Yo no niego tus medios de prueba. Lo que hago es presentarte una tesis alternativa. Perfecto. El señor ha dado fin a la vida de otra persona, pero lo ha hecho con una legítima defensa. Tenemos una causa de justificación, por ejemplo. Esa es una defensa activa. Nosotros seguimos eh, con el objetivo de tener otra tesis justamente para la fiscalía. Lo primero también es en la defensa técnica pasiva. Cuando es pasiva, volvemos acá en este cuadrito, miren. Tenemos el medio de prueba 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es cuestionar o desbaratar cada medio de prueba. El primero, por ejemplo, no es fiable. El segundo, no es creíble. Utilizamos a los órganos de prueba del acuerdo plenario 2-2005. En este acuerdo plenario, nosotros, ya la jurisprudencia o la Suprema nos habla de los grados de certeza que tiene que tener una persona eh, para considerar lo real. Ausencia en integridad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación. ¿Ya? Entonces, en estos tres, si este testigo reúne estos tres requisitos, podemos decir que esta persona es fiable. A esta persona se le puede creer, tiene verosimilitud, tiene una corroboración. Perfecto. En nuestra defensa, en nuestra hipótesis, cuando hacemos una defensa técnica del extremo pasivo, lo que nosotros vamos a hacer es desbaratar cada uno de los medios de prueba de la fiscalía. Eso es. Y vamos a llegar a la conclusión de que existe insuficiencia probatoria. Eso en algún momento de seguro que lo han escuchado. Insuficiencia probatoria porque la tesis del Ministerio Público no es lo suficiente para enervar la presunción de inocencia. A diferencia de la activa, que vamos a llegar a una, si es posible, duda razonable. Duda razonable. Ahora, ojo, muchos abogados piensan de que, bien, si yo estoy en este extremo de una defensa activa y el juez me dice, señor abogado, su tesis, que es una contratesis o es una tesis alterna a la tesis de la fiscalía, no es suficiente, no es creíble. Discúlpame, señor abogado, pero no es creíble esa tesis. Entonces, podríamos llegar a la conclusión de que la única tesis que se debería creer sería el Ministerio Público. No. Muchos abogados piensan eso, pero no es lo correcto. De igual forma, la tesis de la Fiscalía tiene que ser corroborada. Los medios de prueba tienen que ser fiables tanto para sentenciar a una persona, para menoscabar esa presunción de inocencia que tiene cada persona y, por lo tanto, presumirla como culpable. Entonces, por un lado, doctores, y haciendo una recopilación, tenemos la teoría del caso y armarlo, hechos, derecho y prueba.
Lo segundo que yo les estoy comentando es cómo iniciar la teoría del caso. Ahora, muchas personas indican, dentro de la teoría del caso, muchos abogados indican, ¿cuándo yo empiezo a hacer? ¿Cuándo yo empiezo a aplicar este tema de la teoría del caso? Los abogados en algunas materias nos dice que la teoría del caso recién lo vamos a tener presente en la acusación. Recordemos, doctores, recordemos que las etapas del proceso son tres. Primero tenemos la etapa de investigación preparatoria. Lo que tenemos segundo es la etapa intermedia o también llamada etapa de control. Y lo que tenemos como tercero es la etapa de juzgamiento. Entonces, ojo, en la etapa preparatoria, también investigación preparatoria, tenemos dos subetapas. Las diligencias preliminares, sí se nota eso, ¿no? Por acá. El otro, la formalización de investigación preparatoria. Entonces, hay algunas personas que creen, gracias, que la teoría del caso recién nosotros lo vamos a obtener ya en esta parte del proceso, cuando el fiscal va a acusar y el aparato jurisdiccional nos emplaza a nosotros para que en el plazo de 10 días podamos absolver. Recién vamos a tener la teoría del caso. Eso es lo que dicen muchas personas. Lastimosamente también a nosotros, a algunos abogados nos llegan los casos así, incluso sentenciados, ojo, ¿ya? Esto no es lo correcto, doctores. Lo correcto es desde un principio nosotros formar la teoría de caso. Obviamente esto es cambiante. Lo que vamos a tener desde un principio no va a ser lo mismo que vamos a tener acá. Porque, ojo, incluso lo más importante para un proceso penal, para mi persona, es la prueba. En esta etapa de investigación preparatoria, nosotros lo que vamos a hacer es obtener medios de prueba, obtener elementos de convicción. Cuando vamos a entrar en esta etapa, que es la etapa de control, en la etapa intermedia, lo que va a hacer el fiscal es, muy bien, he investigado toda esta etapa, he obtenido medios de prueba sin vulnerar derechos constitucionales. El fiscal lo que va a hacer es presentarlos, bien llamado ofrecer medios de prueba, para que acto seguido el órgano jurisdiccional lo que haga es admitir los medios de prueba. Entonces, lo que va a pasar acá es de que estos medios de prueba, en esta etapa es la obtención, en esta segunda etapa es el ofrecimiento y la admisión, y en esta tercera etapa es la actuación de prueba. Ya, ojo, este es el mecanismo, este sistema, este seguimiento de la prueba es el camino correcto que tiene que seguir la prueba, el medio de prueba. Y una vez que se haga la actuación, recién se va a denominar prueba como tal, y ahí es donde se va a sentenciar a una persona. Lo que quiero llegar es, para la obtención de esto, nosotros tenemos que tener una teoría del caso desde el inicio. Una teoría del caso para ver de que ese medio de prueba sea obtenido en investigación preparatoria sin vulnerar derechos constitucionales, sea ofrecido y sea admitido en una etapa de control, ¿ya? Referente a nuestra teoría del caso. Si nuestra teoría del caso, uno, la activa, es porque tengo una tesis alterna del Ministerio Público, tengo que guiar estos medios de prueba, como deberían ser, ¿ya? A mi favor, obviamente, a mi tesis. Por ahí tengo que guiarlo. La obtención de los medios de prueba, tanto en el ofrecimiento de la admisión y tanto en su actuación. Por eso es que la postura que tenemos muchas personas es que la teoría del caso es desde el principio. Otros abogados he escuchado donde te llaman a declarar. Viene un cliente a tu oficina y te dice, doctor, tengo yo una cita, una declaración el día viernes. Hoy ya estamos miércoles, por ejemplo. Y hay abogados donde dicen, no, no vayas, corre a la segunda, la tercera. No te preocupes. Cuando estemos en una etapa de control, recién vamos a hacer nuestra defensa. ¿Por qué? Porque onus probandi y cumidatori, ¿no? El que alega debe de probar. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Así que tú quédate sentado porque
el doctor Mauricio Castillo me ha indicado que una de las defensas o métodos de defensa es la negativa, la pasiva. O sea, quiere decir que nos quedamos sentados con los brazos cruzados y no hacemos absolutamente nada. Y es más, tú guardas silencio. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la carga de la prueba. Él tiene que ir y decir que tú eres culpable. Estamos equivocados, doctores, en realidad no es de esa forma. Tenemos que tener nuestra teoría del caso desde el principio para desbaratar toda la hipótesis de la Fiscalía desde un principio. Va a la redundancia, la teoría del caso va a cambiar, ¿no? Va a ser cambiante. Eso es lo que yo quiero considerar, doctores, como primer elemento, como primera teoría, metodológicamente hablando, para que nosotros iniciemos como abogados litigantes. Segundo, obviamente tenemos que tener mucho conocimiento sustantivo del derecho penal, teoría de derecho penal para poder aplicarlo. Segundo, les cuento algo, una anécdota que yo he tenido hace unas semanas. Teníamos un cliente que nos llevó a la comisaría de Santa Marta, vamos a ponerle ahí. Yo entré a la comisaría y el oficial encargado me dijo, estamos llevando a cabo una diligencia. Señor abogado, usted tiene su apersonamiento. Y es ahí, y es ahí donde le dije que yo no tengo ningún apersonamiento. El policía me dijo, señor abogado, usted tiene que tener un apersonamiento por escrito. Y después me dio un correo electrónico para que yo pueda ingresarlo. Entonces, este extremo nos da, no la doctrina, no el libro, no un código penal, no un código procesal penal, sino la jurisprudencia como fuente de derecho. Es importante. Yo le mencioné, a ver, el Tribunal Constitucional en el expediente 3285-2009, proceso de habeas corpus, nos dice que no es necesario que nosotros, para defender a una persona, presentemos un apersonamiento por escrito. Ahora, ojo, tú me dirás, pues ustedes me dirán, o sea, cualquier persona viene y va a hacer su defensa. Ya. El tema es que el derecho a la defensa es irrestricto. Ya. En este caso, el policía se encaprichó con que no, usted me tiene que tener, usted me tiene que presentar un apersonamiento, usted tiene que tenerme listo y presentarlo incluso por mesa de partes. Acto seguido vamos a hablar, pero ojo, voy a seguir haciendo mi diligencia. O sea, descabellado. Dime. Descabellado en realidad, porque un policía, una autoridad que quiera seguir con una diligencia sin una defensa, se valora obviamente su ignorancia, ¿no? de este caso que yo les estoy comentando. Lastimosamente, existen personas que no aplican correctamente como autoridades el derecho, pero ahí estamos nosotros, doctores, para que defendamos a estas personas. Ahora, ojo, una vez teniendo la teoría del caso, una vez teniendo esta teoría del caso, ¿por qué es importante también tener este, los plazos en una investigación? Como nosotros sabemos, como nosotros sabemos, una, un fiscal o el Ministerio Público no te puede investigar toda la vida o todo lo que sea la gana, ¿ya? Ha existido en el proceso penal peruano, como el caso de Keiko Fujimori, que desde el 2015 ha investigado 2 o 3 años, cuando no estaba en vigencia la ley de crimen organizado, obviamente, pero nadie le decía nada. O sea, abogados decían, bueno, ya se cansará del Ministerio Público que sigue investigando y en algún momento va a archivar. Aunque no crean, doctores, en realidad hay abogados que no saben cuál es el plazo que corresponde. Hay un plazo, doctores, del 334 del Código Procesal Penal, donde nos indica los tipos de investigación. Voy a ir directo al grano. No me sirve en realidad hablar qué nos dice el código, cuánto es el plazo que nos dice el código, sino les voy a hablar de vacíos que el Ministerio Público, al menos aquí en Arequipa, hace una mal interpretación de estas casaciones. Comencemos de este principio. En la investigación de un proceso penal común, tenemos tipos de investigación. Por un lado, tenemos la investigación en casos simples. Por otro lado, tenemos la investigación en casos complejos. Y por otro lado, tenemos la investigación en base a crimen organizado. A crimen organizado. Regresando también
dentro de la etapa de investigación preparatoria tenemos dos subetapas, ¿cierto, no? Las dos subetapas que tenemos es, por un lado, las diligencias preliminares y segundo, la formalización de la investigación, la continuación y formalización de investigación preparatoria. Eso es lo que tenemos. También tenemos en consideración, doctores, y ya lo sabemos, que el plazo de las simples es, según el 334, para aperturar las diligencias preliminares porque tenemos actos urgentes, inaplazables, que tenemos que realizarlo al momento, supuestamente, ¿no? Porque no podemos dejar pasar más tiempo. Ese plazo es 60 días. En el plazo complejo, el plazo es de 8 meses. Y el plazo en la investigación de crimen organizado es de 36 meses. Eso está claro, todo el mundo lo sabemos, eso está perfecto. En la etapa de formalización e investigación preparatoria, nos dice de la siguiente forma: es 120 días, en los casos complejos son 8 meses que se pueden prolongar por 8 meses más, en los casos de crimen organizado son el plazo de 36 meses que se pueden prolongar por 36 meses más. Y acá está el vacío, doctores. Este vacío no lo dice ni siquiera el Código Penal, el Código Procesal Penal en el artículo 334, pero nos dice, oye, si en los casos complejos, según la casación 144-2012, ANCAS, es máximo 8 meses, lo delimita de esa forma. Y en la formalización de investigación preparatoria puede ser 8 meses que se pueden prolongar por 8 meses más, lo dice la casación 144-2012 ANCAS. En el caso de crimen organizado, cuando salió la ley de crimen organizado, era 36 meses como máximo en la etapa de las diligencias preliminares. En la formalización y continuación de investigación preparatoria eran, según la casación 599-2018 Lima, era 36 que se pueden prolongar por 36 meses más. Perfecto. Y en la 120, el mismo código te dice, se puede aperturar, perdón, se puede formalizar por 120 más y se puede prolongar por 60 días. Es decir, máximo son 180 días en la formalización de investigación preparatoria. Todo está perfecto. O sea, todo te dice el código. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es el plazo máximo de las diligencias preliminares? ¿Cuáles son? Acá tenemos un comentario, si me lo permiten, por favor. Dice Johnny, la jurisprudencia ya ha señalado 120 días de la diligencia preliminar y no hay vacío. La Corte Suprema ya ha superado su análisis. Para casos simples, 120 prolongadas por 60 días más. Esa es una postura muy interesante. Lo que dice acá el doctor es que en los casos simples, en las diligencias preliminares pueden ser 120 días y se pueden prolongar por 60 días más. Lo correcto, doctores, en realidad es de que, para empezar, acá no estamos hablando de prolongaciones. Acá estamos hablando de ampliaciones. Y en esta otra etapa de la formalización e investigación preparatoria, recién podemos hablar de prórrogas. ¿Cuál es la diferencia? En esta etapa nos acompaña el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria, y acá lo podemos ampliar según las diligencias necesarias y urgentes. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día en Arequipa, en muchas partes del Perú, no tenemos muy en claro cuál es el plazo máximo de las diligencias preliminares en el caso simple, en la etapa en investigación simple. Por eso es que el Ministerio Público apertura por 60, amplía por 60 y vuelve a ampliar por 60 más. O sea, yo tengo casos así de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa etapa? Utilizan la casación 2008, la libertad. En esta casación, mal interpretado, te dicen de la siguiente forma. Esta casación te dice, la etapa máxima de las diligencias preliminares no pueden exceder, la etapa máxima de las diligencias preliminares no puede exceder al plazo de la investigación preparatoria.
al plazo máximo de la, no, al plazo de la investigación preparatoria. Y el Ministerio Público dice, perfecto, el plazo de de la formalización de investigación preparatoria es de 180 días. Por lo tanto, yo como fiscal, haciendo una interpretación de la casación 2-2008 a la libertad, si estos, si el plazo de la formalización de investigación preparatoria es 180 días y la casación 2-2008 a la libertad te dice que el plazo máximo de las diligencias preliminares no puede exceder el plazo de la formalización de investigación preparatoria, entonces mi plazo máximo de las diligencias preliminares son 180 días. Eso es lo que te dice el Ministerio Público haciendo una indebida interpretación. El error está en este sentido, que el plazo de la formalización de investigación preparatoria que hace mención la casación 2-2008 a la libertad no te dice que debes de escoger el plazo máximo de la formalización de investigación preparatoria. Es decir, no debes considerar el plazo de 180 días. No te dice eso. Y la fiscalía dice, bueno, como no me dice, como no está prohibido, yo lo hago, pues, ¿no? Pero no se trata de eso, hace una indebida interpretación. O sea, prácticamente te dice, plazo máximo de la formalizada es 180 días y plazo máximo de la preliminar son 180 días. O sea, podríamos tener el criterio de que acá 8 más 8 son 16 meses. El plazo máximo es 16 meses en la formalizada, en la etapa de compleja, perdón, en investigaciones complejas, y por lo tanto en la preliminar también tiene que ser 16 meses. O en este criterio del crimen organizado, ¿no? Utilizando ese criterio del Ministerio Público, que el plazo de la formalizada investigación preparatoria es 36 más 36, que sería 48, no, 60 68, ¿no? 60 72. O sea, 72 meses, para la preliminar también debería ser 72 meses. Entonces, se está contradiciendo con las casaciones que nosotros tenemos. 144 de 2012 ANCAS, que dice máximo son 8 meses. La ley de crimen organizado, que dice máximo son 36 meses. Cuando hemos tenido este problema, el Ministerio Público sigue interpretando esta casación 2-2008 a la libertad conforme lo he indicado, no voy a repetirlo, ¿no? Conforme lo he indicado hace un momento. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de esto? Salió la casación 599-2018 Lima, en la cual dijo lo siguiente, y esto fue muy interesante. Vamos a agarrar el plazo base de la formalización e investigación preparatoria. El plazo base de la formalización es la siguiente. En las actos de investigación en simples son solamente 120 días. En los actos de investigación complejas son 8 meses. Y en crimen organizado son 36 meses. El plazo base de la formalización e investigación preparatoria. Esto dice la casación 599-2008 Lima. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es, el plazo base de crimen organizado lo vamos a utilizar como máximo para la preliminares, para la investigación preliminar. El plazo base de una investigación compleja es de 8 meses, lo vamos a utilizar como plazo máximo para las diligencias preliminares. El plazo máximo, el plazo base, perdón, de una etapa de formalización de investigación preparatoria en casos simples son 120 días. Vamos a utilizarlo para el plazo máximo de las diligencias preliminares. Entonces, siguiendo esta última casación 599-2018 Lima, podríamos concluir lo siguiente, que el plazo máximo de las diligencias preliminares según en una investigación simple son 120 días y por lo tanto, si el código te dice puedes aperturar por 60 días, ¿por cuánto más podríamos ampliarlo? Es una cuestión de matemáticas, ¿no? Podríamos ampliarlo por 60 días más, ¿ya? Es decir, el plazo máximo no es 180 días como lo están malinterpretando la casación 2-2008 a la libertad, sino sería máximo 120 días. Eso sería lo correcto. El problema, doctores, el problema acá es de que el Ministerio Público sigue teniendo este tipo de enredos por un tema, por un vacío normativo. Y, o sea, todo esto lo ha dificultado más esta nueva ley que ha salido, en la cual la investigación lo tiene, obviamente, la Fiscalía, la dirección en la Policía Nacional del Perú, ¿ya? También existen personas donde dice
Si todo esto es la etapa de investigación preparatoria y a la mitad se divide en diligencias preliminares y la otra mitad se divide en formalización e investigación preparatoria, muchos interpretan de la siguiente forma. La primera subetapa, que es la preliminar, está a cargo de la policía, está en cargo de los efectivos policiales y no se debería meter el Ministerio Público. Eso es falso, doctores. El Ministerio Público desde un principio tiene la dirección, ¿ya? Es más, han empezado ahora la Fiscalía con emitir las disposiciones de apertura de las diligencias preliminares. Ha empezado con eso, y eso es muy bueno para nosotros para hacer un debido control. ¿Cuáles son los derechos o la infracción de garantías constitucionales de carácter procesal que se podría vulnerar? Existen derechos constitucionales como el debido proceso, el derecho a la defensa. Un ratito, un segundo, por favor. El derecho a la defensa, el derecho a una defensa eficaz, ojo, el derecho a ser oído también, a un debido proceso. Yo me he ido a varios controles de plazo justamente por no respetar este plazo de los 120 días. El fiscal apertura por 60, sigue por 60, vuelve a ampliar por 60 más y ya estamos en 180 días. Y hay fiscales descabellados que dicen, ¿sabes qué? Esto es un caso complejo. Así que vamos a seguir en diligencias preliminares, pero 8 meses, ¿ya? Pero justamente cuando nosotros estamos presuntamente en un caso complejo, nosotros tenemos que ver cuáles son los requisitos que tendría que seguir el Ministerio Público para ver si realmente estamos en complejo. Por eso existe mecanismos como la tutela de derechos. En definitiva, doctores, y ya para concluir, eh, existe en realidad muchos medios técnicos de defensa que nosotros tenemos que considerar antes que llevemos un caso, antes que defendamos a alguien, antes de llamarnos litigantes, porque el litigio no es simplemente abrir tu oficina y llevar los casos sin saber. Se necesita mucho tiempo de dedicación, se necesita bastante tiempo de dedicación, se necesita horas de trabajo, a veces hay semanas sin que puedas dormir, al menos muchos de nosotros sabemos prisiones preventivas que como nosotros sabemos son a los 2 días máximo y nos demanda que nosotros podamos hacer un esfuerzo sobrenatural para hacer una buena defensa, una correcta defensa. Así como vemos este problema, doctores, que no está tipificado, no está en el Código Procesal Penal, no está en el Código Penal y hay vacíos, existe personas que utilizan, interpretan mal la jurisprudencia y lo que hacen es vulnerar los derechos constitucionales que tiene una persona. Doctores, no permitamos eso. Ojo, ojo, que también tengo muchos amigos del Ministerio Público, justamente ahorita está uno presenciando, y sí, mis respetos, o sea, sí valoran, sí hacen bien su trabajo, como hay personas que no lo hacen. Y por eso están ustedes, doctores, como abogados litigantes para empezar a hacer una correcta defensa y que no se pueda seguir vulnerando, se ve bien eso, ¿no? Y que no se pueda seguir vulnerando nuestro derecho. 5 minutos más y termino. Em, este tema de la obtención de la prueba. Bueno, doctores, en realidad me gustaría bastante seguir, ya me están diciendo que no, me gustaría bastante seguir, hay muchos temas de qué hablar. Lo único que quisiera rescatar, doctores, es de que sigamos capacitándonos, sigamos teniendo esa pasión a la libertad, esa pasión a proteger los derechos fundamentales de las personas y no caigamos en estos errores que tienen, por ejemplo, muchos abogados, Ministerio Público, Defensa. Algo bien pequeño para terminar, no me voy a demorar ni 3 minutos. Cuando nosotros iniciamos una investigación, diligencias preliminares, muchas personas creen y dicen, tú no puedes objetar a las personas que van a hacer un testimonio o van a hacer una declaración en la comisaría. Lo correcto, doctores, es de que así como hemos hablado de la obtención de los medios de prueba que tienen un camino,
Primero la obtención, segundo el ofrecimiento, la admisibilidad, la actuación. De la misma forma, tenemos que ver que esa obtención de los medios de prueba tengan que respetar los derechos constitucionales y no haya una infracción a las garantías constitucionales de carácter procesal, por ejemplo. ¿En qué sentido? Justo me ha tocado, esto me ha pasado en la Fiscalía, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, acá en Arequipa, en comisarías de Cerro Colorado, en varias. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Yo voy como investigado, como abogado del investigado, perdón, a hacer una defensa en la comisaría y lo que me dicen, doctor, el agraviado me dice que usted no puede participar. O sea, así es descabellado, ¿ya? Otro ejemplo, me dice, el policía, como tiene la dirección de la investigación, o incluso fiscalía, ¿no? Hacen una pregunta. Las preguntas que no corresponden, que son prohibidas. Hay preguntas sugestivas, hay preguntas capciosas, hay preguntas ambiguas que no debería realizar, ¿ya? Muchas personas, muchas autoridades piensan, estamos en una etapa de investigación. Se pueden realizar este tipo de preguntas porque el objeto es llegar a la verdad. Incluso hay jueces que te dicen, el objeto es llegar a la verdad. Jueces de garantía. Entonces, están permitidas estas preguntas. Lo que pasa es que, doctores, en el artículo 170, numeral 6, eh, el artículo 170, numeral 6 nos dice que las preguntas que son prohibidas, sugestivas, capciosas, las que he mencionado, se pueden objetar en cualquier etapa del proceso. Ya hemos hablado acá, doctores, que existen tres etapas de proceso. Una que es investigación preparatoria, segunda la etapa de control y la etapa de juzgamiento. Es decir, este artículo no te dice que tú tienes que objetar solamente en la etapa de juzgamiento y decir, objeción, esa pregunta es ambigua, objeción, está sugiriendo la respuesta, sugestiva, ¿ya? O sea, no puedes hacer solamente en la actuación de medios de prueba, que es la actuación de órganos de prueba, que es la etapa de juzgamiento. Este artículo te habilita para que tú puedas hacer tu defensa desde la primera etapa, que es las diligencias preliminares, ¿ya? Me ha tocado hasta hace poco, doctores, donde hay fiscales que me dicen, no, que esas objeciones, doctor, por favor, esas objeciones lo tienes que hacer en la etapa de juzgamiento. Ya, es más, incluso algo muy descabellado, he tenido una experiencia aquí en la comisaría de Cerro Colorado, donde me dijo, a ver, lo que pasaba es que el policía estaba interrogando a la testigo y después de cada pregunta se ponían a hablar. Y le decía, no, ¿cómo es posible que hagas esto? Más bien, has debido hacer esto, esto. No, que la comisaría tienes que hacer, es que tú tienes que ir, o sea, cosas que no correspondían. Entonces, yo he levantado mi mano porque estábamos en virtual y es lo que me dijo la policía, me indicó, a ver, abogado, usted tiene que, si quiere hablar, lo puede hacer al final, terminando mi interrogatorio. Pero, o sea, yo quería hablar, me dijo, a ver, no sea malcriado, pues, señor abogado, ¿no? La dirección lo tengo yo, tengo policía. Ya hay una nueva ley que me habilita a que yo pueda realizar preguntas. Y es más, usted va a hablar después, al último, ¿ya? Ha sido un tema de que yo he tenido que pararlo, he tenido que ir a la misma comisaría, he tenido que conversar con el Ministerio Público y ponerle o darle cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, recién el Ministerio Público le dice al efectivo, a la técnica, que lo correcto no era eso. ¿Ya? Hay personas que no están capacitadas y es muy lamentable. Muy lamentable, doctores, que hay autoridades, policías o ministerios públicos que no están capacitados. Ojo que no es así todo. O sea, nosotros tenemos muchos grandes amistades en la policía y en la fiscalía que sí, mis respetos, en realidad sí valoran las garantías constitucionales de carácter procesal que tiene el ciudadano, la persona, cualquier persona que está investigada. Entonces, doctores, para resumir todo y ya para concluir, y muchas gracias por el tiempo extra que me están dando. Eh, para empezar a hacer una buena defensa, primero hay que tener un plan. Personas de mal vivir, que hurtan, que roban, tienen un plan para hacer las cosas bien. Nosotros también tengamos un plan. Ojo, estas personas que hurtan, que roban, de crimen organizado, incluso tienen un equipo sólido. Imagínense si nosotros, las autoridades, el Ministerio Público, la policía, tiene
ese equipo de trabajo sólido, haríamos maravillas, ¿ah? Ya no habría este tema de la delincuencia y todo eso. Es un punto muy aparte de hablar. Primero, lo que tenemos que tener es una teoría del caso. Tener fundamento fáctico como Ministerio Público, saber describir tal cual un hecho como una imputación necesaria, cómo lo ha realizado, desde cuándo ha realizado, dónde lo ha realizado, en qué momento, en qué circunstancias, desde cuándo hasta cuándo, y describe bien, como imputación objetiva del Ministerio Público, perdón, imputación necesaria. Segundo, la fundamentación jurídica, que tenemos que tener claro el delito y la fundamentación probatoria. Todo lo que yo estoy diciendo en mi fundamentación fáctica, que se va a subsumir a la fundamentación jurídica, tiene que tener medios de prueba que corroboren, que tenga verosimilitud a mi teoría del caso, como Ministerio Público. Como defensa, tenemos que hacer de que esa imputación necesaria, que es la descripción circunstancial de los hechos, tengan como corresponde y como yo les he indicado, esos hechos, circunstancial, desde cuándo y una imputación correcta necesaria. Lo segundo que es, exista un delito. No se puede investigar un hecho que no tipifique como delito. Tenemos medios técnicos de defensa como la excepción de procedencia de acción. Y por último, esta prueba, nosotros como defensa técnica tenemos que observar porque esta prueba tiene que ser útil, tiene que ser pertinente y tiene que ser conducente, idóneo. Y muy aparte legal, ¿no? O ha sido obtenido sin vulnerar las garantías constitucionales de nuestro patrocinado. Una vez que tengamos la teoría del caso, tenemos que escoger qué tipo de defensa tenemos, uno activo o un pasivo. Pasivo, doctores, no significa que nosotros vamos a estar con los brazos cruzados y decir, Ministerio Público, tú tienes que acreditar o probar que mi patrocinado ha cometido ese delito. Eso es descabellado, ¿ya? Mucho lo toman muy a pecho el onus probandi in cubi actori, ¿no? El que alega debe de probarlo. La carga de la prueba lo tiene el Ministerio Público. Eso no es hacer una defensa pasiva, doctores. Eso no es hacer tampoco una defensa activa. Una defensa activa tenemos que tener una antitesis, una tesis alternativa del Ministerio Público para desbaratarlo y al fin y al cabo decir, hay duda razonable. O sea, no sabemos si ha estado a cabo, también llamado coartada. También llamada coartada, ¿no? El Ministerio Público va a decir, ha habido un homicidio en este lado, pero yo estaba en Camaná, yo estaba en Mollendo, yo estaba en otro lado, estaba en Piura, en Chiclayo. Y también tienen ustedes su tesis. Y en la defensa pasiva es desbaratar cada uno de los medios de prueba que tiene el Ministerio Público. Eso en conclusión, doctores. Y finalmente también no dejar que sigan así los vacíos dogmáticos que tiene ahora nuestro sistema acusatorio adversarial, que es el sistema procesal penal que tenemos nosotros. Hemos visto ahora, les he descrito en la pizarra, y mil disculpas por eso, para la próxima voy a preparar unas diapositivas que nos va a ayudar mucho mejor, pero hemos visto que existen plazos y en algunas ocasiones existe un vacío normativo. Es un tema de interpretación jurisprudencial para que se interprete a favor del reo. No es que se va a interpretar porque el Ministerio Público tiene carga procesal, porque existe que, por ejemplo, me ha tocado acá que el Ministerio Público me dice, ha estado en tal fiscalía y recién lo han derivado. O sea, ha pasado 9 meses y recién me lo han derivado a mí. Entonces, en un control de plazo, en una audiencia, señor juez, eh, a mí recién me han pasado la semana pasada la carpeta fiscal. Yo recién tengo conocimiento de la carpeta fiscal, ¿no? Eso es lo que indican. O si no, dicen, la denuncia se ha hecho el 1 de enero del 2025. El 1 de junio del 2025 recién he aperturado. Entonces, ¿desde cuándo se debería contar el plazo de las diligencias preliminares? ¿Desde el conocimiento del Ministerio Público o desde la denuncia, que es el 1 de enero de 2025, o se debe considerar desde el 1 de junio de 2025? Este 1 de junio de 2025 es, según la Fiscalía, porque he aperturado diligencias preliminares. Eso es lo que he hecho. Entonces, a partir de este día, vamos a contar estos 120 días. Perfecto, yo estaba en el live, en la plataforma de la ponencia del doctor Mauricio. Ha dicho que la preliminar son 120 días. Perfecto. Tengo recién 30 días, porque he aperturado el 1 de junio de 2025. O sea, eso es descabellado también. O sea, no significa que a partir de la apertura de las diligencias preliminares se va a contar la investigación o actos de investigación. Los actos de investigación están
O yo les pregunto, doctores, ¿están desde que se interpone la denuncia? La casación 66/2010 refiere que el cómputo de plazo se empieza a contar de las diligencias preliminares o actos de investigación desde que el Ministerio Público tiene conocimiento de los hechos materia de investigación, de la noticia criminal. ¿Acaso cuando tú vas a denunciar a una comisaría, y con eso termino 2 minutos más, cuando vas a denunciar a una comisaría, el policía lo que hace es dar cuenta? Es más, incluso hace un acta de comunicación al Ministerio Público. En esa acta recién se pone en conocimiento al fiscal y recién sabe, y hace actos de indagación. Ni siquiera eso existe, ¿ah? Ni siquiera eso existe. El Ministerio Público, pero son actos de indagación nada más. Oye, pero actos de investigación, ¿cuál sería la diferencia? Indagación con investigación. ¿Acaso no le estás diciendo a los testigos, hay un detenido, hoy día, 1 de enero de 2025? A las horas, el Ministerio Público dice, diligencias, corre a hacer la ITP, Inspección Técnico Policial. Corre, señor policía, a recabar las cámaras. Y cuando tenga las cámaras, saca las cámaras y vamos a hacer una visualización de las cámaras. Eh, vamos a, pídele el celular de la supuesta gravedad para sacar un acta de lectura o un acta de visualización. Vamos y saquemos entre otras cosas. ¿Eso no son actos de investigación? ¿O no es que ahí ya al investigado se le está, la fiscalía está armando una teoría del caso, una hipótesis en base a esta actuación no actuación, perdón, este actos de investigación? ¿No es cierto que a partir de eso ya está armando una teoría del caso el Ministerio Público? Entonces, a veces el Ministerio Público, después de que todos esos actos de diligencias, después de 3 meses, recién apertura, el Ministerio Público dice, recién de mi apertura debe contarse. Es descabellado, señor doctor. Hay un plazo. Incluso, hace unas horas me contactaron para llevar un caso contra la libertad sexual y me dice, he llamado a la fiscal, doctora, habla con Mauricio Castillo, soy de Arequipa, mañana me voy a constituir ahí a Pucallpa. eh, Necesito que me diga cuál es la situación jurídica de mi patrocinado y cuáles son las diligencias que se han llevado a cabo. Y me dice, a ver, doctor, para empezar, hay un plazo legal. El plazo legal es de 48 horas. O sea, dentro de estas 48 horas, yo puedo hacer prácticamente lo que se me haga. Ojo que no me ha dicho de esa forma. O sea, pero me dice, dentro de estas 48 horas, yo puedo hacer actos de indagación, actos de investigación, hay una disposición de apertura y ya está, ¿no? Su cliente, o sea, está detenido y va a estar 48 horas. Bien lo sabemos. Pero, doctores, hay una diferencia entre el plazo legal de 48 horas y el plazo razonable. Para que se entienda sencillo, tú estás en la plaza de armas, hay policías que te piden, identifícate. No voy a entrar a detalles, el motivo para que te identifiques, ¿no? Pero te dicen, identifícate, no tengo mi DNI, perfecto. Yo te puedo llevar a la comisaría 4 horas. Yo soy el policía, yo tengo la dirección de la investigación. El plazo legal son 4 horas, ¿ya? Pero no se trata, y esta es una mala interpretación, de que nosotros tenemos que cubrir estas 4 horas, el plazo legal para que se termine, ¿no? O las 48 horas. Existe un plazo razonable. O sea, yo puedo llevar después mi DNI, pues, oye, pues, ya acá está, ya estoy identificado. No, que aquel código te dice que tienes que estar 4 horas intervenido para efectos de que tú estés identificado, igual que ahora, como lo que pasa en este caso. Yo tengo 48 horas y puedo hacer este acto al final. Puedo llamar a esta declaración al final. O sea, a la hora 45, 46, 47, yo recién puedo hacer esto. Y les hago las preguntas. ¿Eso sería justo, doctores? Utilizar este plazo legal para hacer las investigaciones. ¿Por qué no lo puede hacer en las primeras horas? Si es un plazo razonable. Y con eso termino, doctores. Espero que se haya entendido. Igual agradezco mucho a la Academia Alex, Academia Perú, a mi gran amigo coordinador que es Nilton Joel. Y muchas gracias también, doctora Aday Tomasa. Para mí ha sido un honor. En realidad, como han podido darse cuenta, hay muchos temas. Me gustaría bastante hablar un poco más de los controles de plazo, audiencia de inadmisibilidad de diligencias, audiencia de tutela de derechos, la presunción de inocencia, que es un tema muy, muy importante. Y lo que yo valoro más, y incluso para mí es lo más importante,
la valoración de la prueba que hace un juez. Me gustaría seguir hablando, doctores. Yo encantado de para la próxima estar invitado y abordar otro tema más, como tutela de derechos y entre los temas que también he mencionado. Estoy muy agradecido, doctora. Espero que se haya entendido y muchas gracias por eso.